Vamos a iniciar este panel Nuevos Retos, Nuevas Rutas. Y para este espacio de conversación los voy a dejar con Marily Luders. Ella es directora del Diario Financiero, junto a sus invitados. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Hola a todos. Muchas gracias por esta mañana, esta invitación. Me permito un pequeño paréntesis personal para agradecerles a nombre del Diario Financiero esta invitación a moderar este panel empresarial. Quiero contarles además que es el primer panel híbrido, el primer panel empresarial de vuelta de la pandemia, y por eso es una especial emoción estar aquí. Para mí Concepción siempre ha sido un lugar de gran cariño porque hice mi práctica profesional en el Diario El Sur y quiero creer que de alguna manera decidí ser periodista en esta ciudad. Así que quiero presentarles hoy día a nuestro panel empresarial, Nuevos Retos, Nuevas Rutas. Tengo conmigo a María Teresa González. Hola María Teresa, muy bienvenida. Hola, María Teresa es gerente general de Statkraft, una empresa dedicada a la energía renovable. También está con nosotros aquí a mi derecha Carlos Sepúlveda, que es el gerente general de Inocom. Cuando le pregunté que me definiera su empresa, yo quería ponerle biotech y en realidad me dijo hacemos tecnología, desde alimentos hasta minerales. Muy bienvenido, Carlos. Hola, buenos días, Marily. Y conmigo en pantalla, desde Estados Unidos, está también el CEO Roberto Albo, de LATAM. Roberto, no te vemos. Marily, buenos días. Ahí te escuchamos. Acá estoy. Ahí. Ya se nos sumará en imagen, pero está en audio con nosotros. Para partir este panel, me gustaría que cada uno de nuestros invitados resumiera en 2 breves minutos qué es lo que para ellos significa ser empresa en estos tiempos. Como todo lo que hemos discutido esta mañana, desde la intervención inicial, el mensaje del presidente y ahora los champions de la COP, ha marcado y hace una empresa muy diferente a la que podríamos haber estado conversando en este mismo panel hace unos años. Quiero partir por ti, María Teresa. Muchas gracias, Marily. Primero que nada, dar las gracias a Iradio, dar las gracias a Rodrigo, a Carola por la invitación. La verdad es que es una tremenda emoción para mí volver a mi región a hablar de los desafíos de las empresas en este momento tan histórico para Chile, pero también tan especial para el resto del mundo, como nos quedó claro de lo que nos comentaban nuestro querido Gonzalo Muñoz y Nigel Toppings. Primero, un breve paréntesis para contarles de mi empresa Statkraft. Estado Kraft es Energía, es la empresa de energías renovables del Estado de Noruega, es una empresa que tiene 126 años, hoy día el mayor generador de renovables de Europa, y estamos desde hace 2 años en un plan de expansión y de crecimiento súper grande a nivel global, también en Chile, porque, y lo conecto con lo que nos estaban comentando Gonzalo y Nigel, nosotros estamos firmemente convencidos de que la única solución al cambio climático es la acelerada construcción de proyectos de energías renovables y la electrificación de los usos de la energía en el transporte, en la industria, en las casas. Esa es la única forma que tenemos de evitar o de poder heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos un planeta como el que hoy día conocemos. Entonces estamos en este plan de crecimiento súper grande, pero también nos damos cuenta de que ese crecimiento no puede ser de cualquier forma, ¿ya? Y que la sostenibilidad y el respeto por el entorno finalmente tiene que estar en el centro de nuestro quehacer. Y yo me siento bien privilegiada y bien orgullosa de trabajar en una empresa donde de verdad el respeto a los derechos humanos, el cuidado al medio ambiente, la salud y la seguridad de las personas y la ética en los negocios, entendida como cero tolerancia a la corrupción, están súper en el core del negocio. Y me siento privilegiada, pero al mismo tiempo soy súper optimista, porque creo que nosotros estamos viviendo una acelerada tendencia a que eso ocurra en todas las empresas. Me parece que tal como señalaban nuestros anteriores panelistas, los incentivos están puestos ahí. Ahí hay oportunidades porque también estamos viendo grandes amenazas, como por ejemplo el cambio climático. Y uno ve que las empresas están caminando en ese sentido. Y creo que las señales de alerta han sido bien elocuentes. No sé si vieron la última CEP de septiembre, pero el nivel de confianza en las empresas hoy día está aquí en Chile alrededor de un 18%. Y eso no puede ser porque las empresas fueron creadas para otra cosa. En su origen las empresas fueron creadas para generar valor social, para responder a las necesidades de las personas, en ese tiempo para brindar servicios y productos que de otra forma solamente tenían los privilegiados. Entonces, ¿cómo llegamos a este punto donde de repente las empresas parecen ser como las antagonistas o las enemigas de la sociedad? Yo creo que eso es donde nosotros tenemos que avanzar y hay un punto de inflexión que hoy día estamos viviendo y me parece que
estamos avanzando muy firme en esa línea. Hoy día vemos como, no sé, pues los 200 grandes empresarios de Estados Unidos declaran que ya no van a preocuparse solamente de la maximización de valor para sus accionistas, sino que también y comprometen el año 2019 que van a compartir esos beneficios con sus accionistas, pero también con sus clientes, con sus empleados, con sus proveedores. Entonces me parece que las señales están puestas. En 2015 la ONU nos puso sobre la mesa los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los 17 grandes dolores del planeta que tenemos que resolver del 2030, y el gran llamado es a las empresas porque los estados y las ONG solas no pueden hacerlo. Y nosotros tenemos que estar ahí, y yo creo que también un último mensaje, y tiene que ver con lo que decía Rodrigo, yo creo que los líderes de las organizaciones tenemos un rol súper importante en ese sentido. Nosotros tenemos que de alguna forma mostrar que las cosas se pueden hacer distinto, que las empresas tenemos un rol social súper clave que cumplir. Nosotros tenemos que ser actores públicos, y yo creo que eso es parte bien fundamental de nuestro rol de liderazgo, porque nosotros necesitamos, en la medida en que a la sociedad le va bien, que a nuestros stakeholders les va bien, a las empresas les va bien. Y ahora es cuando, como dice el titular de este Ahora es cuando. encuentro. Muchas gracias, María Teresa. Me gustaría ahora seguir con Roberto. Te estoy dando la espalda, pero no doy vuelta ahí. Roberto, por favor, resúmenos tú, si puedes, de una empresa grande, multinacional hoy día, que claramente lo ha pasado en la travesía del desierto con esta pandemia. ¿Cómo ves tú este rol y cómo ves tú el panorama? Bien, gracias Marily y buenos días a todos. La verdad que coincido mucho con lo que ha dicho María Teresa. Nuestro caso es interesante, ¿no? Porque la crisis del COVID convirtió la situación en una crisis existencial para la industria aérea y para la industria del turismo. Y creo que cuando uno enfrenta una crisis existencial tiene la oportunidad de hacerse la pregunta, ¿por qué existe? ¿Cuál es el rol que tengo que cumplir? ¿Cuál es el que he cumplido? ¿Cuál es el que viene hacia adelante? Y yo creo que el ejercicio que hemos hecho nosotros internamente dentro de la TAM es darnos cuenta de que hoy en día solamente el capital, la inversión, no justifica que las sociedades estén dispuestas a aceptarte como alguien que participe en donde tú estás. Nosotros como compañía somos actores sociales. Tenemos un rol que cumplir mucho más allá de nuestro rol inicial en el caso de la industria aérea, de transportar y de conectar. Tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades que tenemos que asumir. El cuidado del medio ambiente, el cuidado por las comunidades donde estamos, el cómo nosotros al final del día podemos desarrollar nuestro negocio al mismo tiempo que hacemos el bien, pasa a ser fundamental. Las grandes compañías tenemos hacia adelante la obligación de ser cercanos con las sociedades, tenemos que acercarnos a ser activos para los países y las sociedades donde participamos. El ejercicio que hemos estado haciendo estos meses, ya sea a través de lanzar nuestro plan de sostenibilidad, en donde queremos ser carbono neutrales al 2050, una cosa tremendamente difícil en una industria que no tiene hoy en día alternativas de descarbonización. Queremos eliminar nuestros residuos a vertedero en el 2027, nuestros plásticos de un solo uso al 2023, pero queremos hacer esto compatibilizando con el hecho de que somos una empresa sudamericana y que estamos probablemente en la parte más diversa desde el punto de vista ecológico del mundo. Entonces, el gran desafío, y que termina siendo un desafío cultural, porque no es difícil decir esto aquí frente a ustedes en vivo, es fácil decir anuncios. La pregunta es cómo hacemos que cada una de nuestras personas, cada uno de los más de 28.000 empleados que tenemos en la TAM, cuando toman decisiones, cuando ejercen acciones, conscientemente se dan cuenta que lo que hacen, que lo que deciden puede tener un impacto. Entonces, creo que tenemos un futuro muy interesante en donde tenemos que pensar a la empresa de una manera diferente, en donde tenemos la oportunidad de usar nuestro tamaño, usar nuestra red, usar nuestro negocio para conducirlo como empresa que somos, pero al mismo tiempo hacer el bien. Y esa es la transformación en la que nos embarcamos en la TAM para los próximos 30 años y creemos que lograremos completar cuando las sociedades nos miren y digan qué bueno que tenemos a la TAM acá, más allá del rol inicial de conectar y de acercar comunidades, qué bueno que tenemos empresas importantes que al final del día nos aportan más allá de su rol original. Muchas gracias, Roberto. Ahora me gustaría, Carlos, vamos a ver algunos de los temas que has tocado tú ahí, especialmente cómo llevar esas metas a toda la organización y materializarlas. Carlos, cuéntanos tú, de una empresa que está hoy día innovando en tecnología, ¿cómo ves tú estos tremendos desafíos? Bueno, primero que nada, mi agradecimiento a IRADE por la invitación. La verdad es que me encanta realmente que el tema de nuevos retos y nuevas rutas, ¿ya?
Nosotros en Innocon somos el motor tecnológico del grupo CETOP y de alguna forma hemos visto que la única forma de enfrentar estas crisis es estar preparado para ellas. A político hace un tiempo que tenía muy poco tiempo para decir un mensaje y dijo trabajo, trabajo, trabajo. Y en este caso yo lo resumiría realmente como trabajo, modernización y lo que más nos está faltando hoy en día, innovación. Estamos ante una serie de crisis que tenemos que estar preparados para enfrentar. Mi abuelo, por ejemplo, él perdió una cervecería en la Segunda Guerra Mundial. Mi abuela y mi madre perdieron una tienda, una boutique, en la crisis del 82 acá en Chile. Entonces yo digo, ¿vamos a volver a cometer los mismos errores de siempre? No, tenemos que prepararnos. Estamos enfrentando crisis económica, estamos enfrentando crisis climática, estamos enfrentando una alta competitividad y más encima estamos saliendo de una pandemia. Por lo tanto, entonces, eso significa que nosotros tenemos el deber como empresarios de estar preparados para enfrentar esto. Y la forma de hacerlo es a través de la innovación. Tenemos que desarrollar productos y servicios nuevos para nuestros clientes. Y por otra parte, tenemos que ser amigables con el medio ambiente y tenemos que tener una responsabilidad social empresarial acorde. Ese es mi mensaje. Muchas gracias, Carlos. Ahora, me gustaría a mí partir provocando un poco, a ver si podemos hacer el ejercicio. Una persona, antes de empezar este debate, me decía que le parecía muy interesante y muy importante avanzar en todas estas metas, que incluso el caso de Roberto eran bien concretas, ya las tenían bien fijadas. Sin embargo, el entorno es muy difícil, porque requiere inversión, requiere foco de la organización en ese sentido, y de alguna manera hoy día, externamente, la cantidad de amenazas y dificultades son tremendas. El próximo año esperamos, en el fondo, un año mucho más desacelerado en Chile y en el mundo, donde el foco va a tener que ser también enfrentar el fin del boom del consumo, el fin del boom de las ayudas a nivel mundial. ¿Es posible realmente pensar en avanzar rápido en un entorno tan complejo? Parto por Roberto. A ver, no solo es posible, es necesario. Mira, en nuestro caso la pandemia ha sido devastadora, pero la pandemia no es excusa para no tomar acción y no tomar responsabilidad sobre las cosas que tenemos que hacer hacia adelante. Y obviamente que esto es un ejercicio importante de innovación, como dice Carlos, de entendimiento de cómo hacemos las cosas diferentes, pero por una parte el planeta no tiene tiempo y al planeta no le importa la pandemia. Y por otra parte, nuestro rol como empresas y como actores sociales tampoco puede esperar a que las cosas vuelvan a una normalidad total. Tenemos que asumir la responsabilidad de actuar rápidamente, tenemos que ser capaces de manera clara, simple y decisiva, tomar acción respecto a las cosas que son más urgentes para el entorno en donde estamos y desde mi punto de vista, cosas tan dramáticas como la pandemia no son excusas para no avanzar y ahora es donde tenemos que sacar toda esa iniciativa, esa inventiva que podemos tener como personas, como grupos de personas y demostrar que los momentos difíciles pueden ser al final del día un resorte para avanzar más rápido y no simplemente quedarnos en que lo difícil nos paraliza. Así que, de todas maneras, este es un buen momento para acelerar. ¿Qué piensas tú, Carlos, de una empresa que es mediana? Porque uno podría decir, claro, las empresas grandes tienen esas estructuras que le permiten avanzar. Sin embargo, a nivel de empresas más chicas, en el fondo, ¿cómo se hace efectivamente para lograr estas metas, estos proyectos y hacer de las empresas un actor sustentable? Se puede. Nosotros atendemos tanto empresas pequeñas como también empresas grandes. Lo más importante es que hay que hacerlo en serio. Igual como uno le pone foco, por ejemplo, a la productividad y hace uno, obviamente, un control de cómo están siendo los indicadores del mes, lo mismo hay que hacerlo a nivel de innovación y a nivel de desarrollo. No es algo que uno puede pensar de que invirtiendo poco dinero va a bastar. Tú tienes que poner la misma importancia a mantenerte mejorando tus procesos y tus productos como a tu propia producción. Y una vez que uno pone todos esos recursos en la bolsa, entonces tú logras finalmente resultados magníficos. O sea, yo te digo, hemos tenido la experiencia, por ejemplo, de tomar residuos
que en su momento estaban dando un gran daño medioambiental y lo hemos transformado en un producto que finalmente termina vendiéndose y que da utilidad y da trabajo. Por otra parte, por ejemplo, en esta pandemia hemos llegado a desarrollar, hubo un reto, por ejemplo, de qué hacemos para ayudar en la pandemia. Nos pidieron que fabricáramos una pintura anti-COVID en tiempo récord. En 8 meses logramos obtener una pintura anti-COVID certificada por la Universidad Católica. O sea, de alguna manera estas pandemias aceleran más que probablemente atrasan. María Teresa, tú que eres de la región, te pongo algunas cifras que salieron a propósito de un sondeo que realizó IRADE para este evento, el marco de la ARE 2021, donde se mostraba que todavía la mitad de las empresas no tenían en su mapa de riesgo el tema medioambiental y que por lo tanto también más de la mitad no tenían en el fondo asociado un plan de acción y unas metas. ¿Y qué crees tú que está pasando ahí? ¿Este es un fenómeno normal, general, de transición? ¿O hay algo que puede estar frenando a las empresas a realmente incluirlo a nivel masivo? Yo creo, la verdad es que la pandemia, como mencionaban recién, nos permitió entender que teníamos riesgos reales y que éramos vulnerables. Y creo que eso aceleró muchísimo la reflexión respecto al cambio climático, que es de verdad una crisis que tenemos encima y que no estábamos actuando. Y me parece que las conversaciones en estos últimos meses han variado, pero significativamente, no solamente de las empresas, también de los estados, en el fondo, que han comprometido metas de acción climática súper ambiciosas y que estaban medio dormidos en los últimos años, porque finalmente vimos nuestra vulnerabilidad. Y me parece que eso abre oportunidades bien importantes. Lo decía Nigel, hoy día ya los inversionistas, ¿verdad?, están premiando las inversiones sostenibles y por otro lado castigando a aquellas que no lo son. Entonces los incentivos están fuertemente y crecientemente puestos en ese desarrollo más sostenible. Y creo que las empresas finalmente estamos ahí, los clientes también están premiando de alguna forma a las empresas que son sostenibles. Entonces, si bien creo que, claro, tenemos una amenaza muy potente, pero creo que al mismo tiempo se están abriendo oportunidades de forma exponencial, también acompañadas del desarrollo de la tecnología. Creo que ahí también hay una gran oportunidad a pesar de todos estos riesgos que tenemos encima. La industria de las energías renovables es el mejor ejemplo probablemente, ¿verdad? En un par de años, 2 años, bajaron de precio las tecnologías y hoy día es posible que sea una industria de las más activas en el planeta, no solo aquí en Chile. Aquí en Chile el año pasado el 40% de la inversión extranjera fueron energías renovables. No hemos parado, somos una industria súper privilegiada en este contexto tan disruptivo. Pero me parece que la clave está justamente en entender dónde están esas oportunidades y también en nuestra capacidad de adaptación. En el fondo, nosotros como empresas estamos viviendo cambios vertiginosos que tienen que ver con estas amenazas mundiales como es el cambio climático, pero también que tienen que ver con el desarrollo de las tecnologías y vamos a tener que aprender, y creo que la pandemia nos puso a prueba en ese sentido, a adaptarnos cada vez más velozmente. Ahí sí. La pregunta era para ti, Roberto, así que prepárate. Tenga audio, ya viene. Ahí sí, perfecto. Lo que yo te quería preguntar, Roberto, es que dentro de lo que han mencionado Carlos y Teresa, uno se imagina que dentro de las industrias es la aeronáutica una de las que tiene el mayor desafío para llegar a emisiones bajas. Hay un debate mundial sobre la posibilidad real de que eso ocurra y te quiero preguntar a ti cómo lo ves tú. O sea, ¿es posible comprometerse con un cambio de tecnología tan grande que en el mediano plazo permita pensar en viajes con emisión cero? Sí. Gracias, por un minuto no los escuchaba y no sabía si me estaban hablando a mí, pero ahora los escucho bien. Definitivamente, a ver, la industria aérea es una de las industrias que tienen más dificultades para ser descarbonizadas hacia adelante. No existe hoy en día un sustituto para el combustible de aviación que se pueda producir en las cantidades necesarias ni a los costos necesarios. La pregunta es, ¿cómo abordamos este gran problema? Y la respuesta es de muchas maneras. No hay una sola bala de plata en la industria para hacer esto. Y tampoco podemos esperar a que la tecnología genere el espacio suficiente para poder consumir combustibles alternativos o eventualmente hidrógeno en cantidades importantes. Así que nosotros como LATAM tomamos la decisión de partir por lo que está más cercano a nosotros y es más efectivo.
y vamos a empezar a compensar nuestras emisiones con proyectos asociados a la reforestación dentro de la región en la que estamos. Entonces, lo importante es cómo avanzamos hacia el 2050 en tratar de eliminar nuestras emisiones, y no lo vamos a poder hacer de una sola forma. Este año esperamos ya anunciar proyectos importantes de conservación y reforestación en lugares icónicos de Sudamérica, y de esa manera empezar a contribuir, mientras al mismo tiempo invertimos y nos enfocamos en industrias alternativas que nos van a poder permitir reemplazar el combustible fósil por combustible sintético. En Chile, en particular, tenemos grandes posibilidades, sea en el norte, sea en el sur, de producción de generación eléctrica que puede convertir eso en hidrógeno verde, que al mismo tiempo puede ser convertido en combustible de aviación. Y vamos a trabajar muy cerca de grandes proyectos que existen en las dos zonas para tratar de empezar a consumir combustible alternativo, ojalá lo más pronto posible. Pero estamos iniciando un camino que, si bien lo iniciamos en el momento de una crisis importante y donde uno piensa en enfocarse solamente en el corto plazo, es un camino que va a cambiar a Latam para los próximos 30 años, y sí se puede descarbonizar una industria tan compleja de descarbonizar como la aérea, la vamos a hacer. Muchas gracias, Roberto. Ahora me gustaría llevarlo, hemos estado hasta ahora hablando de lo que nos va a marcar como la esencia de las empresas en el futuro, sus grandes cambios, pero tenemos a puertas 2 años, por decirlo de alguna manera, súper complejos en Chile. Tenemos primero una desaceleración evidente del crecimiento, hemos tenido un muy buen rebote, pero vamos a tener un año duro, y también tenemos una serie de temas políticos que están abiertos. Me gustaría partir por Carlos y preguntarte, ¿cómo ves ese tipo de elementos interfiriendo, apoyando, cambiando la realidad de las empresas en los próximos 2 años? A ver, lo primero que yo creo que necesitamos es fomentar el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque tenemos una deuda social y tenemos una deuda medioambiental que tenemos que pagar. Para poder pagar esa deuda necesitamos mayor dinamismo, necesitamos mayor crecimiento. Yo aquí en la región del Biobío he visto como muchas empresas históricas han ido cerrando sus puertas, y no podemos dejar que otras empresas que siga pasando lo mismo. Asociando eso al desempleo. Si no, no vamos a poder enfrentar todos estos desafíos. Porque capacidades tenemos. En esta región tenemos una gran capacidad, tenemos centros de tecnología, tenemos universidades, tenemos grandes profesionales, tenemos una historia industrial enorme. ¿Qué crees tú que es la llave de lo que está frenando un aumento del crecimiento de la mano de las empresas privadas, de la productividad? ¿Qué es lo que nos tiene trancado? Perdón, ¿la llave de? ¿Qué es lo que nos tiene trancado hoy día? ¿Por qué en el fondo no logramos esas tasas de crecimiento que tú dices son necesarias para...? Necesitamos inversión, necesitamos intención de la empresa privada y también del sector público. Porque muchas veces el sector público dice es que los privados no han empezado esto. Los privados dicen a su vez es que el Estado no me está fomentando que yo lo haga. Y yo lo que digo es que no importa quién empiece, pero hay que empezar. Como dice el lema acá, si no es ahora, ¿cuándo? Teresa, súmanos un poco, a ver. A ver, yo creo, respecto del contexto político, social, efectivamente, creo que primero las empresas tenemos que hacernos cargo un poquito de nuestro rol también activo como actor social que ayude a conducir estos procesos. Y a mí me parece que, personalmente yo soy optimista, creo que nosotros hemos encontrado un camino para conducir institucionalmente un malestar social que era evidente. Me pasa respecto tú hablabas de la inversión, cómo afecta la inversión. Conversando después del 18 de octubre del 2019 con mis jefes en el corporativo en Oslo, en Noruega. Me preguntaban qué está pasando. Claro, yo decía, bueno, ¿cómo lo están viendo? Un poco nerviosa, igual iba a ser la respuesta. Y ¿sabes qué? Me dijeron algo tan sensato al final del día. Me dijeron, mira, nosotros somos una empresa que tiene en ese minuto 125 años y estamos en 18 países, y en los países ocurren eventos de este tipo, porque las sociedades se van ajustando, no nos preocupa. O sea, nosotros creemos que Chile tiene una ambición climática que es espectacular, que tiene unas condiciones naturales que son inigualables, y por lo tanto nos parece que si logran conducirlo a través de un canal institucional con mucho ruido, probablemente ciertos dolores y qué sé yo, pero lo ven eso sería positivamente. en cuanto a la Constitución. ¿Cuál es la visión de ellos? Porque nosotros hemos visto en el Diario Financiero, hemos hecho una serie de reportajes que muestra que le tienen fe a la posibilidad de una Constitución nueva que acoja todas estas diferencias. Sin embargo, miran con más recelo lo que está pasando en el Congreso.
de alguna manera, la serie de proyectos que hay ahí y que van avanzando y que son proyectos que no precisamente, como dice Carlos, apoyan la idea de una mayor inversión. Yo creo que efectivamente existe una preocupación respecto de ciertas discusiones en el Parlamento. Creo que ahí también nosotros tenemos que tener un rol activo desde la empresa, desde los gremios, para ayudar a conducir esas conversaciones. Me parece que donde sí tenemos un desafío gigante en Chile para los próximos, para quien sea el próximo gobierno, es en la modernización del Estado. Nosotros, siendo una industria que está activamente haciendo proyectos, vemos que se ha deteriorado muchísimo la respuesta del Estado y que en proyectos de este tipo, si de verdad queremos ser países líderes, si estamos soñando con hidrógeno verde, en serio tenemos que repensar cómo estamos enfrentando la respuesta del Estado para poder tener esta ambición climática que Chile busca ser líder en el mundo en energías renovables y en nuevos energéticos como el hidrógeno verde. Pero para eso necesitamos un Estado que responda a tiempo. Responda a tiempo. Ahora te quiero preguntar a ti, Roberto. La TAM es una de las empresas emblemáticas de este país y estamos aquí de manera híbrida, pero con un grupo grande de empresarios, y muchos se preguntan cómo participar del debate, efectivamente. O sea, hay un debate grande, importante, que va a afectar a toda la sociedad. ¿Cómo crees tú que los empresarios tienen que, en lo concreto, los ejecutivos, participar del proceso constituyente y del proceso político, además, que es bien definitorio en los años que vienen? Bueno, yo creo que es importante asumir el rol que nos compete a nosotros, y a mí me gusta lo que dice María Teresa, actor social. Si nosotros como compañías nos planteamos solamente como empresas, donde pensamos que nuestro rol principal es el de actividad económica, creo que vamos a cubrir solamente una parte de la discusión. Hoy en día nosotros no podemos pensar que estamos en un ángulo de la sociedad solamente. Tenemos que entender que tenemos derechos y responsabilidades como actores sociales, como ciudadanos. Las compañías son ciudadanos. Entonces creo que una agenda en la que podamos enfocar un camino donde hayan políticas claras hacia adelante y podamos tener un marco en el cual nos podamos entender va a ser fundamental. Yo vuelvo, por ejemplo, al tema de descarbonización en la industria. A mí me encantaría moverme lo más rápido posible, pero me encantaría entender cómo el gobierno está dispuesto a fomentar que estos proyectos maravillosos que tenemos en lugares únicos pueden explotar en los próximos años. Y para eso necesitamos, creo, verde, ¿no? A la hidrógeno verde. Exactamente. Entonces, tenemos la posibilidad de ser probablemente unos productores más grandes del mundo. Podemos descarbonizar nuestra economía y ser negativos en emisiones de CO2 rápidamente. Necesitamos simplemente tener un plano sobre el cual movernos. Entonces, creo que las empresas tenemos la responsabilidad de empujar esas conversaciones, creo que tenemos la responsabilidad de apoyar, y creo que tenemos que demostrar que también lo podemos hacer por nuestra cuenta, independientemente de que los gobiernos se demoren un poco. Pero lo que dijo Nigel hace algunos minutos me parece fundamental. Las empresas podemos avanzar más rápidamente, pero al final del día vamos a necesitar que los gobiernos e instituciones pongan políticas públicas que sean compatibles, porque si no, si nos separamos demasiado en la velocidad de nuestro avance, va a ser difícil poder progresar más allá de un intento inicial. Entonces, un rol más activo en lo público, en definir y en clarificar una serie de políticas. Mi última pregunta, porque se nos acaba el tiempo, nos quedan 3 minutos y no puedo dejarlo pasar porque lo mencionó el presidente Dirae al inicio de este encuentro y está muy latente en esta región y en el sur de Chile, es el tema de la violencia. Y a mí me gustaría la visión de ustedes sobre todas las alternativas que hay sobre la mesa, que han planteado candidatos presidenciales, que han planteado antiguos gobernantes, y como bien decía Rodrigo, es un tema recurrente en este encuentro. ¿Cuál, a juicio de ustedes, es el camino que habría que tomar para erradicar estos focos tremendos de violencia contra personas, contra negocios, contra, digamos, la seguridad y la tranquilidad de amplias zonas del país? Parto por ti, Carlos. Bueno, una pregunta un poco difícil, pero a ver, es un tema que ya no podemos ya seguir postergando. Da la impresión de que se ha tratado durante mucho tiempo de lanzar ideas, pero finalmente esas ideas no se han concretado. Por lo tanto, lo que hay que hacer ahora es tratar de tomar medidas, llegar a acuerdos y tratar de solucionar el problema. Por último, empezar por algo, pero hay que avanzar. No podemos seguir con una provincia entera de esta región que esté con conflicto armado, donde haya violencia, donde haya de alguna forma terrorismo. No podemos seguir así.
hay que buscar una solución y para eso entonces hay que ir avanzando en los mínimos y después, una vez que superemos los mínimos, avanzaremos en lo que se pueda, pero hay que avanzar, no puede seguir detenido. Teresa. Hay que avanzar en los mínimos, me encanta esa palabra. Alfredo Zamudio, no sé si ustedes han escuchado de él, el director del Centro Nansen para la Paz de Noruega, que está trabajando en la Araucanía. Él siempre dice que hay que empezar por saltar la pirca más pequeña, en el fondo, que hay que empezar por aquello que podemos abordar y en procesos lo más inclusivos posible de diálogo. Yo creo que eso es una condición sine qua non para poder avanzar. Yo personalmente estoy muy involucrada en el tema indígena y creo que se puede. Creo que hay muchas iniciativas muy bonitas ocurriendo. Nosotros estamos trabajando fuertemente con comunidades mapuche huilliche en el sur con muy buenos resultados. También participo en una fundación que se llama Fundación Empresas Indígenas, y creo que hay múltiples acciones que son muy positivas. Lo más visible es la violencia, que no necesariamente está vinculada al tema indígena. Entonces creo que lo primero es un proceso de diálogo muy, muy inclusivo. ¿Diálogo antes del control de la violencia o en paralelo? Porque de alguna manera da la impresión de que ese diálogo es una cosa lenta y de largo plazo y que hay grupos violentistas que no van a entrar al diálogo. Paralelo. Yo creo que en la medida en que tú logras involucrar a más y más comunidades, las comunidades han estado bien postergadas y yo creo que en la medida en que tú logras avanzar en un proceso de diálogo inclusivo, la violencia se va encapsulando, ¿ya? Y evidentemente es un tema que hay que abordar, pero me parece que tiene que ser muy integral la solución. Roberto, termino contigo con esta pregunta. La verdad que comparto mucho con Carlos y con María Teresa. Creo que tenemos que empezar con mínimos que sea. Creo que hay experiencia internacional de conversaciones que han logrado avanzar en este sentido en varios países, pero necesitamos un piso mínimo de conversación. Comparto con María Teresa que creo que los focos de violencia se pueden reducir en la medida de que haya un buen entendimiento. Lo que creo que no podemos hacer es ignorar la situación y dejar que ésta siga evolucionando, porque cada día va a ser más difícil al final del día lograr un acuerdo que sea bueno para todos. Así que, de alguna manera, todos los actores relevantes creo que tienen que tomar responsabilidad para encontrar la manera de partir, aunque sea con algo simbólico, y de ahí construir. En ese sentido, comparto mucho con ellos dos también. Bueno, tenemos muchísimos más temas, pero tenemos que dejar parte al resto del programa. Quiero agradecer muy de corazón a Carlos, a María Teresa y a Roberto este tiempo compartido de conversación y a todos ustedes por escucharnos. Que siga adelante un gran programa.